Buenos días, queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente es un privilegio para mí estar aquí con ustedes para hacer una exposición de la palabra de Dios. En esta mañana tenemos al frente de nosotros, hemos leído ya este pasaje corto de Romanos capítulo 3, 21 al 26. Este pedacito del capítulo 3 de Romanos, esta porción, trata acerca de la solución de Dios al pecado de toda la humanidad. Vamos a nuevamente leer esta porción de la palabra, por razón de que tenemos varios hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Romanos 3, 21 al 26 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre nuestro, gracias por darnos su palabra en esta mañana. Bendíganos a través de ella, háblenos a través de ella, edifíquenos a través de ella, corríjanos a través de ella y santifíquenos en su verdad, por Cristo Jesús. Amén. Si recordamos un poquito la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, en el capítulo 1, desde el versículo 17 hacia adelante, el apóstol San Pablo ha venido enseñando lo siguiente: que toda la humanidad, sin excepción, sin distinguir la nacionalidad, sin distinguir la posición social o política o económica en que las personas se encuentren, sin excepción, toda la humanidad ha pecado. Y podríamos decir, todos hemos pecado en Adán, todo ser humano, por el hecho de nacer como humano, nacemos con lo que se llama el pecado original. Por eso, ningún ser humano es inherentemente bueno, aunque muchos crean lo contrario. Entonces, Pablo ha venido explicando esto y ha dicho, desde el punto de vista bíblico, Pablo ha dicho lo siguiente: que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Tampoco será justificado por sus esfuerzos propios, porque ni los judíos que tenían la ley la cumplieron perfectamente como para merecer ser perdonados o justificados por Dios en su delante, ni los gentiles, por haber tenido la revelación natural, pública en la creación de parte de Dios, tampoco buscaron a Dios. Por eso la semana pasada leímos el texto que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos a una se descarriaron. Y luego añade Pablo diciendo que ellos no caminan en camino de paz delante de sus ojos.
En resumen, Pablo dice lo siguiente: antes de que Cristo viniera, toda la humanidad de parte de Dios es contada como una humanidad pecaminosa y por lo tanto indigna de ser justificada delante de Él. Lo único que merecía la humanidad entera antes de la venida de Cristo era el castigo eterno. Hasta ahí Pablo ha hablado en Romanos 3, desde el 1:17 hasta el versículo 20 del capítulo 3. Una vez que Pablo ha establecido esta verdad universal, que todo ser humano ha conocido el pecado y por lo tanto es digno de condenación eterna, Pablo dice: pero ahora las cosas son distintas. Antes el hombre no tenía esperanza, pero ahora, habiendo venido Cristo, tiene esperanza. Entonces Pablo expone esta esperanza nueva en Cristo en los versículos 21 al 26 del capítulo 3. Y Pablo expone esta enseñanza en 4 partes. La primera parte enseña que la justicia de Dios es revelada ya por la ley y los profetas, versículo 21. La segunda enseñanza es que la justicia de Dios se ofrece a todos los seres humanos que crean en Cristo para ser justificados, versículos 22 y 23. Y la tercera enseñanza dice que la justicia de Dios se logra por medio del sacrificio redentor de Cristo, versículos 24 y 25, la primera parte del 25. Y luego, en cuarto lugar, Pablo nos enseña en este pasaje que el sacrificio propiciatorio de Cristo exhibe públicamente la justicia de Dios. Versículo 25, la segunda parte, hasta el versículo 26. Entonces vayamos a examinar más o menos en detalle la primera enseñanza. La justicia de Dios es revelada por la ley y los profetas. Pablo dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Quisiera declarar, antes de seguir adelante, algo que ustedes deben conocer. En la historia de la Iglesia de Cristo en este mundo, en el siglo XVI, hubo un gran movimiento reformador dentro de la Iglesia cristiana general. Sucedió en Europa, particularmente en Alemania. Un día 31 de octubre de 1517, un monje de la Orden de los Agustinos, llamado Martín Lutero, muy de madrugada en ese día 31 de octubre, con algunos ayudantes y simpatizantes, él era profesor de la Universidad de Wittenberg, y en la Universidad de Wittenberg había una catedral, y entonces él, en la madrugada del 31 de octubre de 1517, puso un papel bien grande donde escribió 95 proposiciones contradiciendo la famosa empresa católico-romana llamada indulgencias. Y el tema central que Martín Lutero puso en el debate público en el mundo teológico, político y filosófico fue el siguiente: que todo ser humano que crea en Cristo será justificado por su fe en Cristo. Que la justificación no le cuesta nada al ser humano, que no puede pagar
ni tiene que pagar él mismo como ser humano para ser justificado delante de Dios y obtener la salvación de parte de Dios. Que la justificación es gratuita, solamente por la fe en Cristo, debido a la gracia de Dios expresada en Él. Y a partir de ahí los hermanos luteranos declararon que la justificación solamente por la fe es el artículo central por el cual la iglesia se cae o se levanta, muere o permanece para siempre. Por eso es que este pasaje 21 al 26 de Romanos 3 podría tomar semanas de exposición. Quizás podríamos tomar un versículo para cada semana y tendríamos 6 larguísimos sermones sobre este pasaje. Bueno, eso no voy a hacer ahora. Solamente les informo que esa es una posibilidad, y ciertamente si tuviésemos el tiempo y estuviéramos en otros tiempos donde las congregaciones podrían escuchar sermones de 2 horas o 3 horas, bueno, no estamos en ese tiempo. Parece que en el pasado la gente no vivía tan apurada como nosotros hoy, ¿verdad? Nosotros aquí, después de 1 hora de sermón, ya estamos pensando en las ollas, en la cocina, en el descanso en la sala, en el mueble, etcétera, ¿no? Y se entiende, estamos en otra época. Así es que no los voy a sacrificar que escuchen 3 horas de un sermón que al final no van a tener interés en él. Pero esto da para mucho. Solamente voy a resumir algunas cosas fundamentales en esta mañana de este pasaje. Entonces decía que la primera enseñanza es que la justicia de Dios es revelada por la ley y los profetas. Algunos predicadores han hecho varios sermones solamente de la primera frase, pero ahora. Y hay razón para ello, porque esa frase, pero ahora, está cargada de lo que los teólogos llaman escatología bíblica. Porque los hermanos del Antiguo Testamento anhelaban que llegaría esa hora donde Dios justificaría al ser humano sin sacrificios de animales, que Dios justificaría al ser humano por gracia y por fe. Eso era esperado por miles de años. Y Pablo dice, esa larga espera de cientos y de miles de años, ahora se cumple. Por eso es que esa frase, pero ahora, que para nosotros es simple palabras y simple gramática, no es solamente simple gramática. Pablo dice, ha llegado ese nuevo tiempo que esperaba en el pasado. Y si uno solamente se pone a pensar en eso, obviamente pasaría horas y días y meses alabando al Señor, que lo que los miles de hermanos hace miles de años atrás esperaban, ahora nosotros lo tenemos entre nosotros. ¿Y qué es pero ahora? Esa es la gran noticia. Esta es la gran oferta de parte de Dios. Ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. No es necesario que alguien intente cumplir la ley, porque por miles de años muchísima gente intentó y jamás pudo cumplir la ley perfectamente. Pero ahora, entonces, amanece un nuevo día, una nueva etapa en la historia de la salvación. Estamos en el tiempo, en la hora, estamos en el siglo donde el Padre desde el cielo, a través del sacrificio de Cristo, estira su mano
esperando que usted coja la mano de Dios, crea en la obra que Dios hizo en Cristo y pueda recibir justificación delante de Él gratuitamente. Ese es ese tiempo, esta es esa nueva época. Y Cristo lo dice claramente también, cuando Cristo toma en sus manos esa copa en la cena del Señor y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 13, declara que si hay un nuevo pacto, el viejo pacto ha pasado, está próximo a desaparecer. Textualmente dice el autor de Hebreos: el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está desapareciendo o próximo a desaparecer. La pregunta que uno se hace aquí es si estamos en una nueva etapa, en la época del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, donde Dios manifiesta su justicia en el sentido de justificar al ser humano solamente por la fe. ¿Por qué el apóstol dice que esta justificación por la fe ya se anunciaba en la ley y los profetas? Dice que podemos ser justificados aparte de la ley, y luego dice que la justificación por la fe ya fue manifestada o testificada por la ley y los profetas. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo se explica esto? Se explica así. Miren, cuando Pablo dice aparte de la ley, en realidad, técnicamente, si uno hace un análisis lingüístico del texto, Pablo está diciendo aparte de la ley mosaica, aparte del pacto mosaico, aparte del Pentateuco, en otras palabras y en términos un poquito más amplios. Pero en el resto del Antiguo Testamento, que Pablo lo menciona como ley y profetas, en el resto del Antiguo Testamento ya se venía enseñando que Dios justifica por la fe. En otras palabras, incluso en el Antiguo Testamento hubo muchísima gente que fue justificada por la fe, por creer en la promesa de Dios. De esos muchísimos que creyeron que Cristo un día nacería de la simiente de Abraham y que todo aquel que en Él crea será justificado por su fe. Hubo mucha gente que creyó eso, creyó la promesa de Dios. El más prominente fue Abraham. Por eso Génesis capítulo 15 y versículo 6 dice así: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo está diciendo, aunque por medio de la ley de Moisés ningún ser humano pudo ser justificado, porque ningún ser humano pudo cumplir la ley perfectamente, y sin embargo los profetas ya anunciaban en el resto del Antiguo Testamento, ley y profetas, que Dios puede justificar aparte de la ley mosaica. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza está en los versículos 22 y 23, y dice que la justicia de Dios por fe puede justificar
a todos los seres humanos. El texto dice literalmente así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo aquí está enfatizando que esta nueva época, la justificación ya no es por la ley mosaica. Más bien, está tratando de poner de relieve lo que dijo antes, que mediante la ley vino el conocimiento del pecado. Ya explicamos eso. En resumen, eso quiere decir que mientras más conozcamos la ley, más nos damos cuenta de una exigencia muy grande y más nos damos cuenta que no podemos cumplirla y por lo tanto concluimos que somos pecadores, que somos transgresores de la ley. Entonces, el medio de buscar justificación por la ley no era posible encontrar justificación. Y entonces el apóstol San Pablo está diciendo que aquí, ahora, la justificación es por la fe en Jesucristo. Pero, ¿qué significa creer, tener fe en Jesucristo? Miren, tener fe en Jesucristo significa creer en lo que Dios nos ha revelado acerca de Cristo. Y lo que Dios nos ha revelado acerca de Cristo está escrito en su palabra. Creer en Cristo no es un creer en general. No es decir, bueno, hermanos, yo creo en Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Vayamos a la palabra de Dios. Miren, esto es lo que dice el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice Pablo en Romanos 1, 3 y 4. Entonces, cuando Pablo dice que alguien puede ser justificado por creer en Jesucristo, está haciéndonos recordar lo que él ya ha dicho antes. Entonces, según solamente esos versículos de Pablo, creer en Jesucristo significa, primero, creer que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, hijo de David, según su humanidad. Creer en Cristo no es algo general, es creer lo que la Biblia describe de su persona. Primero tenemos que creer que Él es el Mesías. Y si Él es el Mesías, Él es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo. No es un creer general, es creer que Él es el Mesías prometido de Dios. Y si es Mesías, también es el ungido de Dios, el enviado de Dios, como Rey y como Señor. En segundo lugar, creer en Jesucristo, según Pablo en Romanos 1, 3 y 4, significa que Jesucristo es verdaderamente humano, pero sin pecado. Hijo de David, según la carne o según su humanidad. Nació de María. Nació como niño, tuvo pañales, creció, comió, durmió, se cansó, se angustió. Tenemos que creer que Cristo es verdaderamente humano, pero sin pecado, como dice Hebreos capítulo 4. Y en tercer lugar, creer en Jesucristo, según Pablo en Romanos 1, 3 y 4, es creer que su resurrección demuestra que es verdaderamente divino, que es verdaderamente Dios.
Creer en Cristo no es una fe general, es una fe específica. Creer en lo que la Biblia describe de la persona de Cristo. Creer que su resurrección demuestra que Él es verdaderamente divino, que su resurrección es una declaración poderosa del Espíritu Santo acerca de la verdadera divinidad de Cristo. Es decir, que Cristo es Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. En otras palabras, en resumen, creer en Cristo significa creer todo lo que Dios ha declarado acerca de la naturaleza, de la persona y de la obra redentora de Cristo. Esta es la razón bíblica y teológica porque cada domingo aquí en esta congregación declaramos y confesamos lo que creemos acerca del Dios Padre, del Dios Hijo, acerca de la iglesia y acerca de la vida futura. Lo decimos en los credos. Por eso es necesario tener credos claros, extraídos con las verdades de la propia Escritura. Y hago esta aclaración porque algunos hermanos todavía, después de años en la iglesia, se preguntan, ¿por qué tenemos que recitar un credo? Miren, no estamos recitando, como decían en el pasado los maestros de escuelita, de papurreta o como papagayos o como loros, ¿verdad? No estamos recitando, estamos declarando nuestra fe en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en su iglesia, etc. Porque sabemos que la justificación es por la fe en Jesucristo, pero creer en Cristo no es algo general. Significa creer todo lo que la Biblia describe acerca de su persona y de su obra. Entonces, estamos, dice Pablo en esta segunda enseñanza, en la época donde la justificación es por confesar nuestra fe en Jesucristo. ¿Y por qué es así ahora? Como nadie pudo cumplir la ley y como la justicia de Dios tenía que ser satisfecha y como el hombre había herido la majestad de Dios y la justicia de Dios y la majestad de Dios tenía que ser reivindicada, y como el ser humano no podía hacer eso, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que por medio de su sacrificio y por nuestra fe en el sacrificio de Cristo, unidos a Cristo, nos pueda declarar justos. Y por eso dice Pablo, no pudo hacer nada la ley, porque como nadie cumplió la ley, entonces hoy no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Noten que Pablo no dice, todos pecaron en el pasado y todos en el pasado estuvieron destituidos de la gloria de Dios. No use ese lenguaje. La gramática del texto es muy clara. Dice, todos pecaron. Pasado simple, ¿verdad? Y luego dice, todos están presente, destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ustedes, hermanos de Roma, ustedes, mundo entero de hoy y del pasado, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos de la gloria de Dios? Significa que en el presente todas las personas en su experiencia han estado destituidas de la gloria de Dios, no solo que estarán destituidas en el juicio final, sino que actualmente, incluso hoy, el que escucha esta palabra y no está en Cristo, sigue estando destituido de la gloria de Dios.
Destituido significa indigno de estar presente delante de Dios. Destituido significa que no alcanza o no da la talla para estar en la presencia de Dios, para hablar en términos nuestros del día de hoy. Entonces, sin Cristo, el ser humano no es digno de estar en la presencia de Dios. No puede tener justificación delante de Dios. Un famoso profesor de teología llamado John Murray lo explicó así: al describir nuestra condición actual, nada sería más pertinente o descriptivo que definirla en términos de nuestra indigencia a este respecto. Estamos desprovistos de esa perfección que es el reflejo de la perfección divina y por tanto de la gloria de Dios. Fin de la cita de John Murray. Esto implica, hermanos, que los que creen en Jesucristo, los que ponen su fe en la persona y obra de Jesucristo, son restaurados de esa posición de indignidad y de falta de justicia y de moralidad para estar presentes como dignos en Cristo delante de la resplandeciente gloria de Dios. Y por supuesto, esta restauración de la dignidad del ser humano a la verdadera y plena imagen de Dios será plena en la consumación de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez y se inaugure la eterna era o la eternidad, donde el creyente estará en la presencia de Dios para siempre. Y la tercera enseñanza de Pablo en este pasaje, en los versículos 24 y 25, dice que la justicia de Dios se logra mediante el sacrificio redentor de Cristo. Versículos 24 y 25, la primera parte. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí Pablo responde a la pregunta que sus lectores seguramente se estaban haciendo, sus lectores en la iglesia de Roma. ¿Cómo declara Dios justo o cómo justifica a todos los que creen en Jesucristo? Bueno, la respuesta es que Dios declara al que cree en Jesucristo, por su gracia, de manera gratuita, lo declara justo. Decir que Dios lo declara justo es un término bien especial. No es una palabra vacía. Declarar justo a alguien. Quizás sería bueno que tengamos el lenguaje jurídico o judicial. Supóngase que usted ha sido acusado de un crimen, lo haya cometido o no. Suponga usted que el fiscal en la investigación prueba que usted es culpable y está ante el juez y el fiscal lo acusa de culpable poniendo todas las pruebas de su culpabilidad. Y el juez lo declara culpable y le dicta un veredicto, una sentencia. Dice entonces, usted es culpable según lo tipificado en el Código Penal. Usted será confinado 18 años en prisión efectiva. Ese es un veredicto judicial, una sentencia condenatoria
y usted pierde su libertad, es condenado. Pero supóngase que usted en el fondo sabe que algunas pruebas no se presentaron y usted apela a la Corte Suprema de Justicia del Estado y presenta nuevas pruebas y le dan la oportunidad. Y entonces esa Corte Suprema, después de examinar todas las pruebas, emite otra sentencia judicial y dice: usted, fulano de tal, habiendo examinado todas las pruebas, es declarado no culpable. Bueno, es una declaración seria. Declarar no culpable, declarar justo a alguien, es una declaración muy seria. De eso puede depender que usted vaya a la cárcel o no. ¿Cómo declara Dios justo a alguien que cree en Cristo? Dios declara que el que cree en Cristo es justo, no paga nada, es por su gracia. La declaración de que usted es justo cuando pone su fe en Cristo es una sentencia inmensa. Lo saca del infierno y lo pone en el cielo. Lo saca de ese predicamento o suciedad pecaminosa en que vive y por la cual merece la muerte eterna. De ahí, con esa sentencia de ser justo por gracia y por fe, lo saca y lo pone en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es una sentencia gravísima en el sentido de que tiene un peso inmenso sobre su vida. Ser justificado significa ser absuelto mediante una sentencia judicial de Dios. Ser absuelto de todas las acusaciones que se le pudieran hacer a una persona a causa de sus pecados. El que cree en Cristo es absuelto gratuitamente, es decir, por gracia. Es un veredicto que obtiene el creyente sin merecerlo, por gracia, en forma gratuita. No ha hecho nada, ni puede hacer nada para merecer ese veredicto de Dios. Es por pura gracia voluntaria de Dios. Como decía nuestro famoso filósofo cristiano llamado Blaise Pascal en castellano. Él era francés. Él ha escrito un libro que quisiera recomendarlo en esta mañana a todos ustedes. Se llama Los pensamientos de Pascal. Él dice así: la gracia es imprescindible para transformar a un hombre en un santo. Y aquel que lo ponga en duda no sabe ni lo que es un santo ni lo que es un hombre. Diríamos un hombre cristiano. Hermanos, si no sopesamos en nuestra mente, corazón, si no sopesamos en la totalidad de nuestro ser lo que significa la gracia de Dios, no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido a Dios tal cual lo revela su palabra. En otros términos, la absolución o la justificación gratuita para el que tiene fe en Cristo significa que el que tiene fe en Cristo, él no asumió ningún costo para obtener este veredicto absolutorio de Dios como gran juez y Señor. Pero Cristo, mediante la redención, asumió ese costo. Esto nos lleva a saber qué significa redención. Aquí redención es un sustantivo gramaticalmente, pero no es simplemente gramática.
El término redención describe qué es lo que Cristo hizo por usted que creyó en Él, para que el Padre declare a usted que creyó en Cristo como justo. ¿Qué significa redención? La redención describe lo que Cristo hizo en la cruz. El término redención es un término sobre el cual podíamos hablar toda una semana sin parar. Pero en resumen significa esto. Redención es un pago. Es pagar el precio que vale algo para hacerlo mío. Voy a hablar en términos comunes. Si usted va a la plaza pecuaria en Cajamarca o va a un mercado de animales y usted quiere esa vaca, ese toro, esa novilla o ese carnero o esa oveja y dice: yo quiero esa oveja, yo la voy a redimir, yo voy a pagar la redención. Y le pregunta al dueño de la oveja: ¿cuánto cuesta la oveja? Le dice: cuesta 300 soles. Usted dice: aquí están los 300 soles. Estos 300 soles es la redención o el precio para que esa oveja pase de usted como dueño a mí como nuevo dueño. Ese precio que se paga por ese animal que está en las manos de otro para que pase a mis manos, ese precio se llamaba redención, rescate. Sucedía también en la guerra, no solamente en el mercado común, en la guerra. Cuando mi ejército perdía hombres, eran capturados por el otro ejército enemigo, los llevaba prisioneros. Y yo y mi gobierno teníamos que pagar un precio, un rescate. Él era rehén del ejército enemigo. Y pagando una cantidad, por esa cantidad que se llamaba redención, mi prisionero pasaba otra vez a mi gobierno, era liberado, era rescatado, era hecho libre de manos del ejército enemigo y pasaba en libertad a formar parte de mi estado, de mi nación. Esa es la idea de redención. Pero no es un término simple. Hermanos, ustedes que han creído en Cristo han sido justificados por la fe en que Cristo en la cruz pagó esa redención, ese precio ante la justicia de Dios, para que Dios lo deje libre, lo declare libre de pecado, libre de culpa, y en Cristo lo haga digno de estar en su presencia. Pedro, quizás de la manera más elocuente, declara esto: porque ustedes fueron comprados por redención. El texto dice por precio, es lo mismo. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por eso dice aquí claramente el texto: por su gracia, mediante la redención, es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios el Padre hizo efectiva nuestra justificación por medio de ese precio, de esa redención, alto precio pagado por Cristo en la cruz. Bueno, esta verdad, esta realidad, este hecho, realza el carácter de la gratuidad de la gracia de Dios. Si usted no ha pagado nada, pero Cristo lo ha pagado todo, usted totalmente le pertenece a Cristo. Es de Él, queda unido a Él. Él pagó el costoso precio para que la gracia gratuita de Dios
pudiera fluir hacia la justificación nuestra. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Eso es redención. Entonces, esta tercera enseñanza establece que la justicia de Dios se logra por medio del sacrificio redentor de Cristo. Y la cuarta y final enseñanza de este pasaje de hoy es que el sacrificio propiciatorio de Cristo exhibe públicamente la justicia de Dios. Versículo 25, segunda parte y todo 26. Dice así, hablando de Cristo haciendo redención en la cruz, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El versículo 25 declara que en la cruz, Cristo, derramando su sangre, Cristo es propiciación para los que creen en su sacrificio. Otra vez, el término propiciación da para mucho. Hay todo un libro escrito sobre unos pocos términos que tienen que ver con la justificación por la fe. Es un libro que se llama La Predicación Apostólica de la Cruz. Todo un libro escrito sobre estos términos: redención o rescate, propiciación, etcétera. La Predicación Apostólica de la Fe de Leon Morris es el autor. Uno puede deleitarse, alegrarse, llorar cuando lee la explicación que da este libro de estos términos. Aquí la enseñanza cuarta es que el sacrificio propiciatorio de Cristo exhibe públicamente la justicia de Dios. ¿Qué significa propiciación? Otra vez, es un término, pero es un término cargado de contenido. En resumen, en el templo de Dios del Antiguo Testamento, en la parte más interna del templo llamado el lugar santísimo, había un mueble que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio cubría el arca del pacto de Dios en el lugar santísimo. Ese mueble que cubría el arca, cada año el sacerdote, el sumo sacerdote entraba, había hecho sacrificio y rociaba sangre sobre el propiciatorio, el cobertor del arca del pacto, para decir que mediante ese acto de derramar sangre sobre el propiciatorio se hacía expiación para el pueblo y por el pueblo de Dios. Para significar que para que el pueblo de Dios sea limpiado o expiado de su pecado, se necesitaba derramamiento de sangre. Y con esa sangre rociaba o bautizaba ese propiciatorio, ese que cubría el arca. En el idioma hebreo ese propiciatorio se llamaba caporez. Y el apóstol conocía bien ese lenguaje y su significado. Rociar sangre sobre el propiciatorio, sobre lo que cubría el arca, significaba que mediante esa sangre derramada al sacrificio, el pecado del pueblo era quitado, era borrado, y por lo tanto
la ira de Dios se apartaba de encima del pueblo y no la ejecutaba sobre el pueblo. Todas esas figuras apuntaban a la obra propiciatoria de Cristo en la cruz. Entonces esto quiere decir, entendiendo el lenguaje de esas figuras, quiere decir que Cristo Jesús, derramando su sangre en la cruz, hizo una obra hacia nosotros, limpió nuestros pecados con su sangre, hizo propiciación en el sentido de que, habiéndonos expiado y limpiado de nuestros pecados, nos liberó de la ira de Dios. La redención, Cristo la hizo hacia su Padre. Pagó el precio de la transgresión, de la ley, de la ofensa a la majestad de Dios, para que Dios nos dé el veredicto de justificados, no culpables, aunque lo éramos. La redención Cristo la hace para satisfacer la justicia de su Padre, es hacia el Padre. Mientras que la propiciación es hacia nosotros, es hacia el que cree en Cristo. Si usted cree que en esa cruz Cristo derramó su sangre para que sus pecados sean limpiados, y usted cree en eso, sus pecados son limpiados. Y Dios ya no lo ve como pecador y no derrama su ira sobre usted, sino todas sus bendiciones que Cristo ganó por usted en esa cruz. Eso es propiciación. ¿Y cómo es que esta propiciación manifiesta o exhibe públicamente la justicia de Dios? Porque en esa propiciación se muestra el carácter justo de Dios. ¿En qué sentido? La justicia divina demandaba que usted pague por haber pecado. Pero al mismo tiempo, Dios sabía que ningún ser humano puede pagar para librarse de la culpa. Porque para que alguien pague o para que alguien sea justificado, tiene que ser sin culpa, sin pecado. Y si habría que hacer un sacrificio por nuestra culpa, esa víctima tiene que ser sin pecado. Y ningún ser humano está sin pecado. Solamente Cristo no tiene pecado, no tuvo pecado. Y por lo tanto el sacrificio de Cristo, que fue sin pecado, es el único sacrificio hecho una vez para siempre, mediante el cual todo ser humano que cree en Él queda libre de la culpa del pecado y libre de recibir la ira de Dios. No la recibe, Cristo la recibió. Él es nuestra propiciación. Entonces, la justicia de Dios se revela públicamente en que Él mismo, a través de su Hijo, Cristo pagó el costo para nuestra justificación. Entonces Dios es justo. Muestra así públicamente la justicia de Dios. La cruz de Cristo nos hace recordar permanentemente, mejor dicho, la crucifixión de Cristo. Y lo que Cristo hizo lo que el crucificado hizo en esa cruz, permanentemente nos hace recordar que Él nos ha comprado por su sangre, que es nuestro Redentor, que es nuestro propiciador, que nos ha limpiado del pecado, que nos ha comprado, que nos ha rescatado, que le pertenecemos a Él
Y cuando Dios nos mira en Él por todo lo que Cristo hizo, nos declara puros, santos, justificados, perdonados. Y no solamente eso, nos adopta en su familia. Al justificar a los pecadores mediante la redención y mediante la propiciación de Cristo, Dios el Padre dio por satisfecha su justicia, dio por vindicada su justicia y procedió a emitir el veredicto diciendo: tú, fulano de tal, puesto que depositaste tu fe en Jesucristo, eres absuelto de tu culpa, perdonado tu pecado, bienvenido a la familia de Dios. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida hoy? Miren, mediante esa obra redentora de Cristo, mediante esa obra propiciadora y expiatoria de Cristo, Dios ha provisto acceso gratuito a la salvación. Dios nos da libertad del pecado por la fe en Cristo. Nos limpia del pecado. Nos permite obtener justificación para librarnos de la ira de Dios. ¿Qué queda hacer de nuestra parte? Solo queda, como dijo nuestro hermano Hendrickson, solo queda poner en acción una fe genuina en Cristo, en y por medio de quien Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela a sí mismo. Ningún ser humano ha sido salvado jamás, ni alcanzará jamás la gloria celestial eterna por medio de sus buenas acciones o por medio de sus esfuerzos que pudiera hacer. Solo puede ser posible la salvación eterna por la fe y solamente por la fe en Cristo. Este es un llamado a todos nosotros y a todos los que escuchan esta palabra de Dios a creer en Jesucristo, a creer que Él es verdaderamente Dios, que Él es verdaderamente hombre y que en su condición de hombre sin pecado, Él mismo se entregó en la cruz, pagó la redención, el precio para ser libertados nosotros, y mediante eso hizo propiciación para que nosotros seamos libres de la ira de Dios y nuestros pecados sean quitados y nos restaure a la dignidad de estar como libres de pecado en la presencia de Dios y obtener la vida eterna. Dirijámonos al Señor en oración. Nuestro Dios y Padre, gracias porque no hay nada que nosotros podamos hacer o que pudiéramos haber hecho para estar en su presencia como dignos de justificación. Reconocemos, Padre, nuestra pecaminosidad. Reconocemos que solamente por lo que Cristo hizo y por poner nuestra fe en lo que Él hizo y en lo que Él es, aún hoy, solamente por esa fe en Cristo como redentor, como propiciador, como expiador, como Señor y Rey, solamente así podemos alcanzar salvación. Padre nuestro, si alguno de nosotros todavía tiene dudas acerca de cómo ser perdonado, si alguno de nosotros tiene todavía dudas
de cómo llegar a ser hijo de Dios. Hoy usted nos ha declarado a través de Pablo que es muy simple, que pongamos nuestra fe en Cristo, en su persona, en su obra, que lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por nosotros, está ahí, a nuestra disposición, solamente hay que creer. Ponga, Padre, la fe en cada uno de nosotros, ponga la fe en aquellos que aún no han confesado su fe en Cristo, déles la fuerza, la fortaleza interna, regenere sus corazones para que puedan hoy decir: Padre Celestial, creo que Cristo murió por mí, creo que puedo ser perdonado gratuitamente. Recíbeme, oh Dios, en la obra y persona de Cristo y dame la vida eterna. Y en su gracia, así como Dios postergó el castigo, pasando por alto los pecados, no haciéndose la vista gorda, sino postergando el castigo eterno hasta que Cristo hiciera su obra redentora, propiciatoria y expiatoria en la cruz. Así también hasta hoy a muchos de nosotros nos ha dado vida, postergando el castigo eterno hasta que reconozcamos que Cristo nos puede dar la vida eterna solamente por la fe en Él, porque usted es un Dios de gracia. En el nombre de Jesucristo le imploramos esto, Padre. Amén.